Hello everybody, this is the video. I'm going to explain you the new topic, nuevo tema. As you know, it is called tag questions. So we're going to work into that. Let's start. Tag questions. As we already know, what's the meaning of question? Question means pregunta. So, existen diferentes tipos de preguntas. For example, tenemos preguntas closed, que son aquellas que se responden yes or no. Do you like spaghetti? Yes or no. Do you watch The Simpsons? Yes or no. Closed questions. Also, we have open questions. También tenemos preguntas abiertas. ¿Cuáles son esas? Contrario a las cerradas, son aquellas que nos piden una respuesta más completa. ¿Qué programa de televisión te gusta ver? Los Simpsons, La hija del mariachi, whatever. Long answer. Dentro de estas preguntas abiertas encontramos las que son las WH questions, que las hemos trabajado some days ago. ¿Cuáles son las WH questions? Aquellas que se realizan a partir de utilizar una de las preguntas WH. Who, why, when, where, what, and some else. Y finalmente nos encontramos con esta nueva categoría de preguntas que se llama Tag Questions y son las que vamos a aprender el día de hoy. ¿Qué son entonces las Tag Questions? Las Tag Questions son aquellas que se formulan cuando después de dar una afirmación, affirmation, or negation, no estamos totalmente seguros de eso que estamos diciendo y vamos a plantear una posibilidad de duda. Es decir, voy al final de mi afirmación o de mi negación a establecer que puede que eso no sea cierto. ¿Cómo así? Esto es lo que equivale en español a decir, ¿a ti te gusta John Alexander? En este caso yo estoy haciendo una afirmación, ¿cierto? Pero puede que yo solo esté 90% segura de eso, que la persona de la que yo estoy hablando, que le gusta John Alexander, no me haya dicho que es así. Entonces yo voy a introducir aquí ese tag, que es la duda. ¿Y qué voy a hacer entonces? A decir en español o no. En este caso, ¿a ti te gusta John Alexander? Es una afirmación. Entonces yo ¿qué pregunto? ¿O no? Si por el contrario yo hiciera una negación, por ejemplo, a mí no me gusta la ensalada. O bueno, cambiémosla. Yo no como ensalada. Como aquí estoy haciendo una negación, voy a introducir un tag en afirmación. ¿O sí? En inglés es exactamente lo mismo. Las tag questions son esas que se añaden al final de una oración, es decir, este pedacito o este pedacito, que ponen en duda una afirmación o una negación anterior. ¿Y por qué lo ponen en duda? Porque es algo de lo que no estamos totalmente seguros, porque es una información que no nos han confirmado, es una suposición, es algo que creemos que así es. Vamos entonces a mirar how is the structure for tag questions, la estructura. Sabemos que entonces cuando vamos a utilizar o a trabajar las tag questions, vamos a partir de que nos van a dar una afirmación o una negación, es decir, nos van a dar una oración, vamos a tener a sentence, una coma y el tag. Así sería la estructura de las tag questions. Como sabemos, toda oración, toda sentence va a tener subject, verb and complement. Listo. En este caso le vamos a añadir aquí el tag. Ahora, vamos a ver en la realidad eso cómo se lleva a cabo. Vamos a suponer, bueno, vamos a hablar de Diana Martínez. Fue la primera estudiante que se me vino a la mente. So, Diana Martínez is going to be the subject. Diana Martínez, nuestro sujeto, is a good student.
Diana Martínez is a good student. Diana Martínez es una buena estudiante. Ahí estoy haciendo una afirmación. ¿Cómo yo sé si una oración es afirmativa o negativa? Si tiene la palabra not, es negativa. Y si en ninguna parte está la palabra not, es afirmativa. Entonces, Diana Martínez is a good student. ¿Cómo es ese tag? O no, es not Diana. Vamos entonces a mirar cuáles son los pasos, los 4 pasos necesarios para poderle crear el tag a una oración. Entonces el primer paso es identificar el verbo en la oración. Identify the verb in the sentence. En el caso anterior, en el caso de Diana Martínez is a good student, ¿cuál es el verbo? Is. Right. Segundo paso, identify if the sentence is affirmative or negative. Identificar si la oración es una afirmación o es una negación. For example, Diana Martínez is a good student. Como dijimos previamente, es una oración afirmativa. Después de estos 2 pasos, ¿qué vamos a hacer? Identify the subject. ¿Cuál es el sujeto de esa oración? Hay que identificarlo. Para el presente caso, Diana Martínez is a good student. ¿Cuál es el sujeto? Diana Martínez. Recordemos que el sujeto es la persona que lleva a cabo the action. Y finalmente, estamos listos después de haber identificado esas 3 características para crear el tag, es decir, para crear esta partecita. ¿Cómo entonces la vamos a crear? Cuando tenemos una oración afirmativa, como en este caso, afirmativa, vamos a ponerla aquí súper grande, affirmative. Cuando tenemos una oración afirmativa, vamos a iniciar para crear nuestro tag escribiendo el mismo verbo, que en este caso es ¿cuál? Is. Entonces vamos a escribir is, el verbo. Igualito tal como lo encontramos en la oración. Vamos a sumarle la negación. Siempre va a ser la palabra not. Y finalmente vamos a escribir ese sujeto que identificamos al inicio de la oración. Para el presente caso, Diana Martínez. Y algo que no se nos puede olvidar, el signo de interrogación, porque estamos haciendo pregunta y toda pregunta debe llevar su signo de interrogación. Este sería nuestro tag, así quedaría creado el tag para una oración que es afirmativa. Listo, vamos a mirar cómo sería cuando la oración es negativa. Vamos a tomar la misma oración. So we have Diana Martínez is not a good student. Listo. Y vamos a mirar paso por paso cómo entonces lo vamos a crear el tag. Lo primero, nuevamente, identify the verb in the sentence. Identificar el verbo en la oración. ¿Cuál es la acción? En Diana Martínez no es una buena estudiante. The action or the verb it's going to be the same, el mismo, is. Segundo, identify if the sentence is affirmative or negative. ¿Cómo sabemos si una oración es afirmativa o negativa? Recordemos, si existe la palabra not en la oración, es negativa. Si en ninguna parte está la palabra not, es afirmativa. Como acá encontramos la palabra not, podemos decir que esta oración es negative. Tercer paso, identify the subject. Identify the subject. ¿Cuál es el sujeto de esa oración? ¿Quién es la persona, lugar, animal, cosa que lleva a cabo la acción? In this case is Diana Martínez. Para este caso es la misma Diana Martínez. Y finalmente entonces ya estamos listos cuando tenemos esos 3 elementos.
identificados para crear el tag. ¿Cómo entonces lo vamos a crear? Lo primero es, tomamos ese verbo, tal cual como lo encontramos ahí, is, y vamos a añadir únicamente el sujeto. Como ya la oración estaba negativa acá, para poner el tag, solo añadimos el sujeto, Diana Martínez. Y algo que no se nos puede olvidar, por favor, interrogation sign. Y ese sería nuestro tag, is Diana Martínez. Aquí tendríamos nuestro tag. Is Diana. Or even we can just leave it like this. Podemos incluso dejarlo solo con is Diana. Ahí. Entonces ahí tenemos nuestro tag. Les voy a poner entonces acá la estructura de cómo se crea el tag para cuando la oración es afirmativa. Cuando la oración es afirmativa, entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a ponerlo con rojo y en negrita. Vamos a necesitar verb, el mismo verbo que traiga la oración, negación, que es la palabra not, y subject, el mismo sujeto que traiga la oración. And finally, we're going to use interrogation sign. This is the structure, esta es la estructura para el tag. Cuando la oración es affirmative, vamos a ver cómo varía, que no es mucho, cuando la oración es negativa, incluso es más fácil. So, we're going also to use, también vamos a utilizar the verb, el mismo que traiga la oración, and the subject. Finally, interrogation sign. So, verb, subject, interrogation sign, cuando es negative, y verb, negation, not, subject, interrogation sign. Eso sería todo lo que vamos a necesitar para las tag questions. Hay una excepción. Solo hay una excepción. Vamos a ponerla aquí. Súper grande. Exception. Exception. Únicamente. Only. When the subject. Cuando el sujeto soy yo. Es decir, I siempre va acompañado de am. Pero para crear el tag vamos a reemplazar ese am to replace con are. Vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo la oración I am your mother. Yo soy tu mamá. Esa oración está afirmando algo. Listo. Nos dice que cuando la oración es afirmativa, vamos a identificar el verbo. El verbo es am. Entonces lo vamos a escribir porque aquí tenemos la estructura. Am más la negación más sujeto, que en este caso es I, más el signo de interrogación. ¿Qué pasa? Cuando el sujeto es I, nunca voy a pasar este mismo verbo, sino que siempre va a decir are. Es la única excepción. Igual si la oración, por ejemplo, fuera negativa. So I can say, I am not a soccer player. No soy futbolista. Listo. Nos dice que para las oraciones negativas, el tag se crea identificando verb, que sería am, subject, que sería I, and interrogation sign. Pero aplica esa excepción. No vamos a utilizar el am, que trae la oración inicialmente en la oración, valga la redundancia, sino que vamos a utilizar are. ¿Por qué existe esta regla, esta excepción? Esto es gramatical. Sabemos que los idiomas responden a algo que se llama arbitrariedad. Y es que hay unas reglas que se siguen al hablar, al escribir, al comunicarnos,
que no tienen un sentido lógico, que simplemente, debido al uso que se hace de los idiomas, pues se han ido acomodando en el tiempo. Entonces, vamos a verificar si han comprendido la explicación hasta el momento. Voy a poner aquí 5 oracioncitas y cada uno, cuando las tenga ahí en pantalla, pues le pido que sea muy honesto, suspenda el video, trate de crear el tag de cada una y después le dé play al video so you can check and compare if you have understood or not, si han comprendido o no. Aquí. So, first sentence. She is walking around school. Melissa and Sarah are annoyed. We are not teachers. I am interested in English. And finally, we can use John is our partner. Listo, entonces, porfa, paren aquí el video un momentico, traten de encontrar el tag de cada una y cuando lo vuelvan a reproducir yo ya voy a poner las respuestas, el tag de cada una, ustedes pueden comparar si lo hicieron bien o no. Acá entonces tenemos verbo, pues identificamos que la oración es afirmativa, ¿cierto? Entonces iniciamos con la estructura verbo, negación, sujeto, interrogation sign. Acá identificamos que la oración is affirmative too, so we're going to use verb, negation, and subject, Melissa and Sarah, interrogation sign to finish. Number 3, this is negative, esta es negativa. ¿Por qué sabemos que es negativa? Porque aquí existe la palabra not. So we're going to use verb, we're going to use subject, sujeto, and finally interrogation sign. I'm going to use the underlining here. Number 4, I am interested in English. Affirmative. Entonces, la estructura para las affirmative. Empezamos con el verbo. Como el sujeto es I, recordemos nuestra excepción que acabamos de trabajar. Nunca voy a usar el mismo verbo, sino que voy a poner are. Negación. And subject, interrogation sign. And to finish, John is our partner. Affirmative, también es afirmativa. Comenzamos con el verbo, negation, subject, and interrogation sign. Espero que les haya quedado muy claro. Cualquier duda, inquietud me van contando, por favor. Un abrazo.